Hola, soy Jorge de Librería Lucas y quiero presentarte una novela llamada La intrépida rescatadora, basada en la vida de Amy Carmichael. Capítulo 1. El balanceo bajo la lluvia. Las olas rompían contra la proa del vapor Yokohama Maru, lanzando enormes cortinas de agua que barrían la cubierta. Ningún pasajero se daba cuenta de esto. Sentían tantas náuseas que no prestaban atención a nada más. La mayoría se había congregado en el gran salón del buque, demasiado asustados para permanecer por debajo de la cubierta, mientras el buque se estremecía violentamente de un lado a otro. El olor a vómito invadía todos los rincones. Amy Carmichael, una joven irlandesa, estaba sentada en un rincón, más indispuesta que nunca. Tenía la impresión de haber estado toda su vida a bordo del buque, pero solo llevaba 4 días. La travesía de Shanghái a Japón había sido muy tranquila. No obstante, en medio del mar amarillo, el barco fue sorprendido por un tifón y a consecuencia de ello, golpeado sin compasión por un mar encrespado y tormentoso. Lo único que Amy deseaba era volver a poner pronto los pies en tierra firme. Justamente cuando pensaba que ya no podía soportar ser zarandeada ni una vez más por el mar, el capitán, envuelto en un impermeable de hule, entró en el salón. Habló primero en japonés, mascullando frases cortas. Luego se volvió hacia Amy y en un inglés no muy bueno le dio una buena noticia. El Yokohama Maru estaba enfrente de Shimonoseki, el puerto de destino. Amy dio un suspiro de alivio. Luego el capitán le dio una mala noticia. Por causa del viento y de las enormes olas, no había manera de que el barco pudiera atracar. Deberían permanecer fuera del muelle y capear el temporal. Cuando el capitán salió del salón, Amy vomitó en una tina que tenía cerca y se preguntó cuánto tardaría en apaciguarse la tormenta. Se sintió terriblemente mal. Como estaba cansada de estar sentada y del malestar, pensó que tal vez caminando se le asentaría un poco el estómago revuelto, pero sabía que eso no surtiría efecto. No había resultado en otras ocasiones en que lo había intentado. No obstante, tenía que salir del aire enrarecido del salón. Se echó el manto de lana sobre los hombros y gateando se puso de pie. Salió, dando tumbos a la cubierta y respiró profundamente. Se agarró con fuerza de la barandilla lateral mientras el agua le mojaba los tobillos y le salpicaba el rostro. Lanzó una mirada ansiosa en dirección a Shimonoseki, esperando que el viento y el mar se calmaran lo suficiente para que el buque pudiera atracar. Mirándose a Shimonoseki, Amy contempló una escena insólita, al menos en el centro de un tifón. Vio un remolcador de vapor emergiendo en medio de la cegadora lluvia y ondulante marejada. Se acercó a 20 pies de la banda de estribor del Yokohama Maru. Subía y bajaba con el oleaje. Uno de los marineros gritó unas palabras al capitán y en pocos instantes el grupo de pasajeros y la tripulación se asomaron por la cubierta para mirar más de cerca. El capitán del Yokohama Maru y el del remolcador intercambiaron gritos y gestos. Amy no entendía ni una palabra de lo que decían, aunque esperaba que tuviera que ver con el arrastre del Yokohama Maru al muelle. Pero al parecer no resolvieron remolcarlo, al contrario, el capitán anunció que los pasajeros iban a ser transbordados al remolcador y llevados a Shimonoseki. Se hizo bajar la grúa de estribor y se ató una red de cuerda a su brazo. Cuando el primer pasajero fue colocado en la red y elevado en el aire, Amy se espantó. Ella quería poner pie sobre el suelo sólido de Shimonoseki lo antes posible, pero esto no era lo que había imaginado. El brazo de la grúa giró sobre el costado del Yokohama Maru hacia el remolcador. El hombre que iba dentro de la red quedó aterrado, colgando sobre las espumosas aguas antes de ser descargado sobre la cubierta del abatido remolcador. Un tripulante ayudó al primer pasajero a salir de la red.
la cual volvió a ser levantada sobre el Yokohama Maru para transbordar a un nuevo pasajero. Uno por uno los pasajeros fueron transbordados al remolcador hasta cuando le llegó el turno a Amy. Ella se metió en la red, no muy convencida. Antes de que pudiera cambiar de idea, los tripulantes que operaban el cabrestante tiraron de una palanca y la red de cuerdas se extendió alrededor de Amy y la dejó suspendida sobre la cubierta. Con un movimiento brusco, el extremo del brazo de la grúa se desplazó sobre el costado del barco. Amy se balanceó como un péndulo en la lluvia. Vio las agitadas olas que se levantaban contra ella. La espuma le calaba la ropa. Pronto estuvo sobre la popa del remolcador y fue balanceada de un lado a otro, mientras el brazo de la grúa que la llevó empezó a descender. Uno de los tripulantes del remolcador asió la red y la sujetó mientras Amy cayó de trasero en la cubierta. Rápidamente el tripulante la ayudó a salir de la red y ella se sumó a los demás pasajeros. Finalmente, cuando todos los pasajeros hubieron descendido sobre el remolcador, se cargó el equipaje en la red y se transfirió al remolcador. Después de intercambiar unas cuantas palabras más entre el capitán del remolcador y del Yokohama Maru, y luego de un estruendoso silbido de la bocina del vapor del remolcador, las dos naves se separaron. Si el viaje en el Yokohama Maru había sido rematadamente malo, el del remolcador fue sumamente peligroso. Amy oró fervorosamente durante toda la travesía. El pequeño remolcador no surcaba el mar tormentoso como lo hiciera el barco más grande, sino que subía y bajaba por entre las olas gigantescas. En la cresta de las olas el remolcador se inclinaba hacia adelante o hacia el costado tanto que Amy pensó que seguramente zozobraría. Por fin se divisó el horizonte de la costa japonesa y los pasajeros prorrumpieron en vítores de júbilo. Los pies de Amy volvieron a pisar tierra firme. Su sombrero de fieltro chorreaba gotas de agua que formaban canales sobre su vestido de algodón. Inhaló profundamente el aire de Shimonoseki y lo exhaló despacio. Por primera vez en varios días sintió ganas de vomitar. Había conseguido llegar a Japón. Después de haber atravesado medio mundo, se encontraba finalmente ahí. ¡Qué aventura tan extraordinaria! Hubo que salvar muchos peligros durante el viaje, pero los riesgos y la aventura no eran nuevos para Amy Carmichael. Ella siempre había estado dispuesta a correr grandes riesgos para conseguir sus propósitos. La vida de Amy estuvo marcada por una obediencia sencilla, resuelta, de mucha devoción a Dios sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Su historia y su legado son recordatorios asombrosos del impacto que provoca la persona que verdaderamente teme a Dios y a nadie más. Amy fue movida por el amor y la compasión y fue sostenida por la fe y la determinación. Ella desafió las crueles barreras del sistema de castas de la India, y la historia de esta mujer norirlandesa es un ejemplo resplandeciente, deslumbrante del amor de Dios, generosamente derramado sobre los más pequeños